¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo pasamos de un problema, de un simple desacuerdo entre dos personas, a una solución ordenada en un tribunal? Bueno, hoy vamos a analizar justamente eso, el camino estructurado que nos da el derecho para ponerle orden a los conflictos de todos los días. Muy bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por el principio de todo, el problema humano, el conflicto. De ahí, vamos a ver qué herramientas existen para resolverlo y por qué es tan importante que la solución sea objetiva. Luego, nos vamos a meter de lleno con la herramienta más poderosa de todas, la ley. Y para cerrar, vamos a ver el ciclo completo, cómo nace, cómo vive y cómo muere una ley. A ver, todo caso legal, por más complejo que parezca, siempre pero siempre arranca con algo súper básico y muy humano, un conflicto. Es el punto cero de cualquier viaje por el mundo del derecho. Pero detengámonos un segundo. ¿Qué es en realidad un conflicto? No es simplemente una discusión o una pelea. Para el derecho, la palabra tiene un peso y un significado muy particular. Si nos vamos a la definición de diccionario, habla de un problema de tendencias opuestas. Pero lo que de verdad importa, en términos legales, es que un conflicto aparece cuando al menos una de las personas involucradas siente que su derecho está siendo amenazado, ignorado o de plano pisoteado. Es esa sensación de esto no es justo lo que prende la mecha. Para que esto no quede en el aire, vamos a ponerle un nombre. Pensemos en el caso de Juan. Él trabajó todo un año en una empresa y de un día para otro lo despiden. Sin una razón válida y, peor aún, sin pagarle la indemnización que la ley dice que le corresponde. Ahí lo tenemos, un conflicto en toda regla. Una relación que se rompió porque una de las partes no siguió las reglas del juego. Entonces, ante un problema como el de Juan, la sociedad no nos deja solos. El sistema de derecho nos ofrece algo así como una caja de herramientas, llena de distintas opciones para intentar solucionar las cosas de una manera civilizada. Y dentro de esa caja encontramos dos filosofías principales. Por un lado están los métodos autónomos, donde las partes tienen el sartén por el mango. Ellas mismas negocian y deciden cómo resolverlo. Y por otro lado, los métodos heterónomos, donde se le entrega el poder a un tercero, a alguien neutral para que decida por ellas. Podemos visualizar estas herramientas como si fueran una escalera. Abajo de todo, en el primer escalón, está la negociación, donde las partes tienen control total. A medida que subimos, un tercero empieza a intervenir cada vez más, hasta que llegamos al último escalón, el proceso judicial, donde la decisión ya no está en manos de las partes. A ver, abramos la caja. La negociación. Es un cara a cara, Juan y su exjefe tratando de llegar a un acuerdo. La mediación. Aquí aparece una tercera persona que ayuda a que conversen, pero no puede obligarlos a nada. El arbitraje. Es como contratar un juez privado que las partes eligen y lo que él decida va a misa. Y finalmente, el proceso judicial. Aquí ya interviene el Estado con un juez y su sentencia es la palabra final. Como ven, la gran diferencia es quién tiene el poder de tomar la decisión. Ahora, para que todas estas soluciones, sobre todo las que vienen de un tercero, sean respetadas y aceptadas por la sociedad, necesitan un ingrediente esencial, la legitimidad. Y esa legitimidad nace de la objetividad. ¿Y por qué es tan importante la objetividad? ¿Por qué no alcanza con que un juez o un árbitro sea una persona con buen criterio? La respuesta está en el corazón de lo que entendemos por justicia. La diferencia es gigante. Una decisión objetiva se basa en reglas y principios que todos conocemos o podemos conocer, las famosas fuentes del derecho. Eso nos da seguridad, sabemos a qué atenernos. En cambio, una decisión arbitraria depende del humor, la opinión o el capricho de la persona que decide. Y eso, seamos claros, no es justicia. Le quita toda credibilidad a la solución. Así que, para no caer en la arbitrariedad, los profesionales del derecho no se inventan las respuestas. Tienen que ir a buscar los argumentos a un lugar común, a un cuerpo de conocimiento compartido. Y a ese lugar lo llamamos las fuentes del derecho. ¿Y qué son esas fuentes? Bueno, aquí están las 5 principales. Van de lo más general y abstracto a lo más específico y concreto. Empezamos en la base, con los valores de la sociedad. Luego subimos a las costumbres, a lo que la gente hace repetidamente. Después, la jurisprudencia, que es lo que otros jueces han decidido en casos parecidos. Más arriba, la ley escrita.
y en la punta la doctrina, que son los análisis de los expertos en derecho. Ahora, no todas estas fuentes son igual de fáciles de usar. Algunas, como una ley, son inmediatas, se puede ir y leerla directamente. Otras, como la doctrina, son mediatas, se necesita leer el trabajo de un experto que las interpreta. Y finalmente, están las remotas, como los valores sociales, que son más difusas, no están escritas en un solo lugar. De todo este arsenal de fuentes en los sistemas legales modernos como los nuestros, hay una que brilla con luz propia. Es la principal fuente de objetividad, la herramienta maestra, la ley. Y ojo, cuando un abogado habla de ley, se refiere a algo muy preciso. No es cualquier regla. Es una norma que es para todos, o sea, general, que está por escrito, y lo más importante, que fue creada por el poder del Estado que tiene esa tarea específica, el poder legislativo. Estas tres características son como su ADN. Es general, o sea, no se hace para una persona con nombre y apellido, sino para todos los que estén en una misma situación. Es escrita porque sigue todo un proceso formal para documentarse y emana de la autoridad competente, o sea, el Congreso, que en teoría representa la voluntad de la gente. Pero claro, no todas las leyes son iguales. Se pueden clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, según su alcance, ¿vale para todo el país o solo para una provincia? Según su duración, ¿tiene fecha de vencimiento o es hasta nuevo aviso? Y una muy importante, por su autonomía. Hay leyes que son imperativas, que no se pueden negociar, y otras que son supletorias, que solo aplican si las personas no acordaron algo diferente. Bueno, ya vimos qué es una ley y para qué sirve. Ahora veamos el recorrido completo, cómo una idea se transforma en una regla que todos tenemos que cumplir. Este es el ciclo de vida. Primero, la iniciativa. Alguien tiene una idea y la presenta como proyecto. Segundo, la discusión. El proyecto viaja por el Congreso, se debate, se le hacen cambios y se vota. Tercero, la sanción. El poder legislativo le da su aprobación final. Cuarto, la promulgación. El Poder Ejecutivo le da el visto bueno. Y el último paso, que es clave, la publicación en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, la ley es obligatoria para todo el mundo. Y así como nacen, las leyes también mueren. La forma oficial se llama derogación. Una ley nueva reemplaza o elimina a una vieja. Pero a veces pasa algo mucho más interesante, un fenómeno que los romanos llamaban desuetudo. Esto es cuando una ley sigue escrita en los libros, pero en la práctica nadie le hace caso, ni la gente, ni los jueces. Simplemente se vuelve obsoleta. Y esto nos lleva a una pregunta final, que de alguna manera cierra el círculo. Si la ley, nuestra herramienta maestra, no es clara, o si la propia sociedad la ha dejado de lado por costumbre, ¿qué nos guía? ¿A dónde miramos? Y la respuesta nos lleva de vuelta a las otras fuentes, a la costumbre, a los valores, a lo que han dicho otros jueces. Al final, parece que la justicia es un equilibrio delicado entre todas estas fuerzas.